Muy queridos hermanos, hoy celebramos la profesión de fe que hace Pedro de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y el anuncio de la primacía de Pedro en la Iglesia. Así nos lo presenta San Mateo en el capítulo 16, versículos del 13 al 20. Quiero reflexionar con ustedes dos puntos en este domingo 21 del tiempo ordinario. Primero, el tema de la identidad del Señor es fundamental para nuestra fe, pues depende de quién sea Jesús para encontrar en Él el sentido de nuestra vida. De ahí que San Mateo insista en dar a conocer su identidad, y esto lo hace principalmente por medio de los milagros que revelan su autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre las enfermedades, los dolores y la muerte. Después de todos esos signos de poder sobre las diversas fuerzas de la naturaleza, y después de haber expresado la sabiduría de sus enseñanzas, el Señor interroga a sus discípulos respecto de lo que la gente pensaban de Él, y a continuación hace una pregunta clave y fundamental. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Esta pregunta es vital para el proceso que estaba haciendo Jesús con sus discípulos, pues eran ellos los que después de Él debían seguir su misión. De ahí la importancia de esta pregunta, y de la respuesta que ellos dieran indicaría si estaban comprendiendo o no lo que Él les estaba inculcando. También hoy nos dirige Jesús a los cristianos la misma pregunta que hizo un día a sus discípulos. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Es un dardo directo a nuestro corazón que Jesús nos lanza como a sus primeros discípulos. ¿Qué respuesta vamos a dar? Jesús no quiere una respuesta académica, ni intelectual, ni de simple catecismo. Tiene que ser una respuesta que brote desde nuestro corazón, desde esa vivencia esencial y profunda del mesianismo de Jesús como experiencia vital de su misericordia y de su amor por cada uno de nosotros. Una respuesta que signifique la experiencia en la propia vida de aquello que Pablo dice a los Gálatas: me amó hasta entregarse por mí. No nos pregunta solo para que nos pronunciemos sobre su identidad misteriosa, sino también para que revisemos nuestra relación con Él. ¿Conocemos cada vez mejor a Jesús? Somos comunidades vivas, interesadas en poner a Jesús en el centro de nuestra vida y de nuestras actividades, ¿o vivimos estancados en la rutina y la mediocridad? ¿Amamos a Jesús con pasión, o se ha convertido para nosotros en un personaje gastado al que seguimos invocando
mientras en nuestro corazón va creciendo la indiferencia y el olvido? Quienes se acercan a nosotros, a nuestras comunidades, a nuestros matrimonios, a nuestros grupos y movimientos, pueden sentir la fuerza y el atractivo que Jesús tiene para nosotros. ¿Estamos aprendiendo a vivir con su estilo de vida en medio de la sociedad actual? ¿O nos dejamos arrastrar por cualquier reclamo más apetecible para nuestros intereses? Segundo, este texto de San Mateo nos introduce de lleno en los fundamentos de nuestra Iglesia, como es el tema de la sucesión apostólica y así nuestra relación directa a la voluntad explícita del Señor. Es así que a partir de la profesión de fe de Simón, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el Señor le cambia el nombre y lo llama Pedro, y le da su misión apostólica de ser cabeza visible de la Iglesia, cosa que hasta el día de hoy ha sido transmitido hasta el actual Papa Francisco. Los católicos sostenemos que la unidad cristiana tiene su centro en Jesús. Él es la piedra fundamental y el único Salvador. Sin embargo, Él ha confiado su Iglesia a Pedro, a quien puso como piedra en lugar suyo. En consecuencia, aceptar a Jesús implica aceptar su Iglesia tal como Él lo estableció. Dada la importancia y el peso que este texto ha tenido en la historia de tantos siglos de Iglesia, nuestro amor y nuestra fidelidad a la misma tiene que pasar por nuestra comunión con el obispo de Roma, sucesor de Pedro, y sea quien sea el sucesor de Pedro. La razón es sencilla. En un cuerpo como es la Iglesia, solo hay una cabeza. Si tuviera varias cabezas, sería un monstruo. Y eso es lo que lamentablemente ha acontecido. Muchos han negado la exclusividad de Pedro y se han constituido cabezas de nuevas iglesias. Con ello se ha fragmentado el cuerpo de Cristo, pues cada día aparecen cabezas, líderes que inventan nuevas denominaciones religiosas que a su vez se vuelven a subdividir. Así se llega al panorama actual que estamos viviendo en el mundo con tantas sectas. Hermanos, nuestra comunión con la Iglesia no es fidelidad a un hombre que coincide con nuestras opiniones o preferencias. Es, en definitiva, fidelidad a Jesús en la Iglesia. Porque la salvación de cada uno de los cristianos o de cualquier hombre o mujer no dependen de Pedro, no dependen del Papa.
sino de la gracia y la misericordia de Dios revelada en Jesucristo, y a quien Pedro confiesa. Estos dos aspectos de nuestra fe son lo que nos dan identidad y lo que remonta a nuestra Iglesia directamente a la voluntad explícita del Señor, donde Él, como el Cristo, el Señor de la historia, ha dejado las bases de su Iglesia en Pedro y sus sucesores. Oremos, hermanos, por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que siga con su testimonio de buen pastor, despertando a muchos obispos y a la Iglesia, y que nunca olvidemos que la fe es un regalo que debemos pedir con humildad y constancia para que creamos en todo el misterio de Cristo y de la Iglesia. Que así sea. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que tengan feliz domingo y cuídense mucho, por favor.